Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones, una semana llena de comunión con Dios. Indudablemente los problemas no han de faltar, pero tenemos un Dios poderoso que prometió estar con nosotros en medio de todas las circunstancias. En el día de hoy he querido, toda esta semana he estado preparando eh, un mensaje que seguramente tiene que ver con muchísimos de todos, muchísimos de nosotros. Y el mensaje se titula Pecados cometidos por ignorancia. Y yo voy a invitarle a abrir la Biblia en el Salmo número 19, versículo número 12. Salmo 19, versículo número 12. Vamos a leer la Biblia. Salmo 19, versículo 12, dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David, eh, David está clamando a Dios en el Salmo número 19 y dentro de su oración se hace un gran interrogante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? En otras palabras, David puede estar diciendo, ¿quién entenderá la magnitud de sus errores? ¿Cierto? A veces a nosotros nos parece que los errores o los pecados de nosotros o nuestras equivocaciones son insignificantes a nuestro propio parecer, pero después David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y después dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados que seguramente usted y yo no los consideramos como pecados porque primero no nos dimos cuenta que eso era pecado, seguro no nos dimos cuenta que ofendimos a alguien. Usted y yo tenemos todas las excusas cuando alguien seguramente se enojó contra usted porque usted no lo saludó o seguramente no le contestó bien. Y si alguien le comenta a uno que esa persona está enojada con uno, uno dice, pero es que yo no me di cuenta. Y ya uno cree que con eso se ha librado de la responsabilidad del error o del pecado. David dice, líbrame de los que me son ocultos. Otra excusa podría ser, es que yo no sabía que eso era pecado. Apenas ahora me vengo a dar cuenta que eso está en la Biblia y uno cree que eso lo hace inocente delante de Dios el no saber que una situación dada es pecado porque la Biblia así lo dice y simplemente usted y yo decimos, no sabía. Y como no sabía, me hago totalmente inocente. El Salmo 19:12, medítelo durante todo el día y pídale a Dios que nos permita a nosotros conocer todos aquellos errores diarios que finalmente terminan siendo pecados delante de Dios y por los cuales hay que pedir perdón como si fueran igualmente graves como los otros en los que somos conscientes. Para la enseñanza he traído una frase del derecho romano. Todos los países que adoptaron el derecho romano en sus legislaturas tienen esta frase. La ignorancia de la ley no lo exime del cumplimiento. Usted no puede ir donde un juez y decirle al juez de la República, es que yo no sabía que eso era un delito. No. La ignorancia de la ley no lo exime a usted
de la responsabilidad ni de las consecuencias por infringirla. Eso es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción de que habiendo sido promulgada, han de conocerla todo. En otras palabras, el derecho dice que después de que el Código Civil, el Código Administrativo, el Código Comercial, el Código Penal está escrito y ha sido promulgado y ha sido declarada ley de la República, es una responsabilidad de todos conocerla y aplicarla. Eso dice el derecho romano. Es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa. Igualmente pasa en la Biblia. El desconocimiento o ignorancia de la ley de Dios no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción de que habiendo sido escrita la Biblia, hace más de 1500 años la Biblia comenzó a ser escrita. Usted tiene la responsabilidad eterna. Yo tengo la responsabilidad eterna de conocer lo que Dios dice en su palabra que debo hacer y que no debo de hacer. Yo estoy seguro que todas las personas que están o van a escuchar este mensaje por lo menos saben leer. Dios les dio la capacidad de saber leer. Y si usted sabe leer, usted tiene la responsabilidad de saber lo que Dios demanda de su vida y de mi vida. Usted y yo tenemos la responsabilidad, como todo el mundo, de que la palabra de Dios está ahí y necesitamos saber qué dice en términos de obediencia a esa palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Y después dijo Jesús, estas palabras que yo os mando hoy, estas mismas palabras les juzgarán en el día postrero. O sea, a mí me impresiona eso. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad, le digo a las personas que trabajan conmigo y hablamos de la Biblia, yo le digo, por ejemplo, la Biblia dice que de toda palabra necia que salga de la boca, razón tendrán que dar de ella en el día del juicio. Usted sabe lo que significa eso. De toda palabra necia que salga de su boca, usted y yo y el mundo entero tendremos que dar razón en el día del juicio. Y eso está en la Biblia. Y cada vez que yo digo y cito ese versículo, la gente me dice, y eso está en la Biblia. O sea que todas esas groserías, todos esos chistes que tienen doble sentido, sí, todas esas palabras necias, usted tendrá que dar razón de esas palabras en el día del juicio. Eso dice la palabra de Dios. Voy a contar esta historia que pasó la semana pasada y que fue noticia mundial. Usted está viendo ahí 4 fotos. Los que conocen el deporte saben quién es el tenista que aparece ahí. Es Novak Djokovic, un serbio, el número 1 del mundo, el mejor tenista del mundo. Este hombre estaba jugando la semana pasada la semifinal del torneo abierto de los Estados Unidos. Era el inmenso favorito para ganarse el título de ese gran slam en el tenis mundial. Todo el mundo estaba viendo el partido y él, de una manera desprevenida, cogió y tiró con su raqueta la pelota fuerte hacia atrás sin mirar quién había atrás y le pegó a esa señora que usted ve en el suelo, una juez, un árbitro ahí que está en la parte de atrás del partido, y le pegó en la garganta y la tumbó.
Y usted lo ve a él ahí, va y le ayuda y le pide excusas. Y en el recuadro número 3 usted ve a los jueces hablando. Y en el recuadro número 4 usted lo ve retirándose del partido. Él no miró, él simplemente tiró la pelota para atrás, pero le pegó a alguien. Y el reglamento del tenis mundial dice que eso da para expulsión. Y lo expulsaron, no lo dejaron jugar más. El número 1 del mundo, sin culpa, sin ninguna mala intención. A él se le aplicó el reglamento tal cual como está escrito. Él debió saber que en un partido de tenis, en un torneo tan importante, la cancha donde él juega está rodeada de personas. Y él debía tener el cuidado, debía ser precavido de entender que cualquier acto involuntario, si se quiere inconsciente, podía atentar contra la vida de las personas que estaban alrededor del juego. Y efectivamente así pasó. Y si usted ve las imágenes por televisión, usted encuentra y usted dice, pero fue sin culpa. Sí, fue sin culpa. Pero cometió un error y lastimó a una persona. Y fue expulsado. Él fue expulsado. Y a usted seguramente le podrá parecer injusto, ¿cierto? Y el derecho romano también dice, dura es la ley, pero es la ley. Y Pedro le dijo al Señor Jesucristo, dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. Y así es. Seguramente a muchos les pareció injusta la expulsión de Novak Djokovic del Abierto de los Estados Unidos, pero el reglamento era claro. No importa si es el número 1 del mundo, no importa si es el mejor jugador del mundo, no importa si fue sin culpa. El hecho fue que cometió un error. No importa si se disculpó. No importa si a usted le parece o no le parece. El reglamento es claro. Fue expulsado y así se registró en todos los medios de comunicación del mundo. Novak Djokovic fue expulsado del Abierto de tenis por infringir el reglamento. De manera desprevenida, de manera inconsciente, rompió el reglamento y afectó a una de las personas que estaba alrededor de la cancha. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Hay dos textos interesantes. Levítico capítulo número 5. Vaya y abra la Biblia en el Levítico capítulo número 5. Voy a leer primero el capítulo número 15, el versículo del 15 al 16 y después leo el versículo del 17 al 18. Hay dos clases de situaciones aquí. Vamos a leer el primero, el capítulo número 5, versículo 15, de versículo 15 al 16 dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, o sea, por equivocación, por ignorancia, por descuido, por yerro, esa palabra yerro en el hebreo es ignorancia, inadvertencia, descuido, y pecare por yerro en las cosas santas del Señor. Las cosas santas del Señor eran las cosas que estaban destinadas al servicio en el tabernáculo, ¿cierto? Traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del santuario, en ofrenda por el pecado. Aquí no dice en ofrenda por la equivocación, aquí dice en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Y no solamente usted tenía que ofrecer la ofrenda, sino que tenía que pagar lo que había defraudado y aparte de eso, añadir a ello la quinta parte. O sea que si alguien retenía el diezmo, tenía que ir a pagar el diezmo
y después de pagar el diezmo tenía que dar la quinta parte adicional. Y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio, por el pecado, y será perdonado. Bendito sea Dios. Había una salida y será perdonado. Estas son las indicaciones referentes a las cosas santas. Finalmente, dice el versículo 17, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, esta otra parte es que si alguna persona hiciere un pecado por yerro, por ignorancia, por inadvertencia, de cualquiera de los mandamientos, decretos o estatutos de Dios. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un cordero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. O sea que usted no podía ir allá y presentarse al sacerdote en el Antiguo Testamento y decirle, mire, lo que pasa es que yo no me di cuenta cuando pasó eso. Yo no sabía que eso era malo. No. Necesariamente había un sacrificio por el pecado que usted y yo podíamos cometer por ignorancia o por descuido o simplemente por inadvertencia. En el capítulo número 4 del libro de Levítico, usted encuentra que el capítulo 4 toca específicamente que existían 4 tipos de culpables en términos del pecado. El primer culpable era el sacerdote. La religión católica romana habla de que el Papa es infalible. El sacerdote bíblico estaba rodeado de debilidad, dice el capítulo número 5 del libro de Hebreos, y en el capítulo 4 del libro de Levítico hay una ofrenda por el pecado, por ignorancia o por descuido que el sacerdote podía cometer. La congregación. Usted lee que también la congregación, el pueblo de Israel, podía ser guiado a cometer pecados porque el sacerdote no entendió bien la ley de Dios y lo llevó a equivocarse, y sin embargo la congregación era culpable por haber pecado por ignorancia o por inadvertencia. Y usted podrá trasladar a eso hoy. La congregación cristiana, de cualquier congregación o denominación, es culpable, así sea que el pastor enseñe mal. Y es culpable porque la congregación tiene la responsabilidad eterna de escudriñar la Biblia para determinar si lo que le están enseñando es o no es lo que el Señor ha mandado. Y lo otro, el jefe. Usted encuentra en el versículo 22 del capítulo número 4 que el jefe, el hombre principal de una empresa, el jefe de la casa, el jefe del clan, cualquier persona también podía equivocarse. Y por lo tanto tenía que ofrecer, en el versículo 22, usted encuentra que el jefe tenía que ofrecer sacrificio por los pecados que él había cometido por ignorancia o por inadvertencia. Pero el versículo 27 lo amplía mucho más y dice, cualquiera del pueblo. En otras palabras, uno puede decir, no, lo que pasa es que el hermanito o fulano de tal o esa persona no estudió o él es muy inocente o él es una persona muy retraída. Cualquiera del pueblo que cometiere un pecado por ignorancia, por inadvertencia, por descuido, tenía que ir a ofrecer ofrenda por su pecado. No había excusa. Y Dios en el capítulo número 4 dice, no hay excusa. 4 clases de culpables que lo encierra
todo ahí. Estos cuatro culpables son todos. No hay nadie que se pueda excusar diciendo yo no estoy ahí en ese grupo. Todo el mundo cabe en estos cuatro grupos. El sacerdote, la congregación, el jefe y cualquiera del pueblo. Yo no he leído todavía que un líder religioso se pare delante de la congregación y le diga a los hermanos, seguramente lo hay, pero yo no conozco, y diga, yo les he enseñado mal y los he hecho pecar por inocencia. Hay que ofrecer a Dios un sacrificio por nuestro pecado. Tenemos que ir al Calvario a pedirle perdón a Dios porque he enseñado mal y ustedes han obrado mal por mi enseñanza. Pecados por ignorancia son igual de graves que los pecados por conocimiento. Para que nos quede mucho más clara la enseñanza, existen tres significados que valen la pena que nosotros los tengamos. ¿Qué es negligencia? ¿Qué es ignorancia? ¿Y qué es inadvertencia? En los tres significados es importante resaltar que las consecuencias de caer en uno de estos tres es que no solamente usted puede verse afectado, sino que afecta a terceros, dice la ley. La negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Usted se pasó un semáforo en rojo porque no lo vio, pero mató a alguien. ¿Cierto? Es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Usted se le olvidó presentar su declaración de renta en la fecha en que en que la DIAN dijo que había que presentarla. Y eso usted no puede ir a la DIAN y decirle, mire, lo que pasa es que se me olvidó con tantas cosas que uno tiene en la cabeza. Tiene que pagar una sanción. Ignorancia es la carencia de conocimientos o información tanto a nivel general como específico. Usted va a decir, yo no leí eso, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. No hay excusa. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El Señor le dijo a Josué, Dios le dijo a Josué en el capítulo número 1, voy a permitir leerlo para que el contexto de la enseñanza quede bien. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjese que Dios le manda que se esfuerce y sea valiente, no físicamente, vamos a mirar en qué. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. A toda. Usted tiene que esforzarse y ser valiente. Esforzarse a decir, voy a llegar a mi casa y no voy a prender el televisor y solamente voy a escudriñar la escritura. Voy a dedicarle más tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Para hacer conforme a toda la ley, no a un pedazo, no a los salmos, no a las promesas, no a los capítulos que a usted y a mí nos gusta, a toda la ley. O sea que seguramente muchos de nosotros hemos pecado por ignorancia, por la carencia de conocimiento o información a nivel general o específico de muchos de los mandamientos, decretos y estatutos que Dios ha mandado. Y el otro concepto es inadvertencia.
circunstancia de no notar o descuidar alguna cosa por falta de atención o preparación. Y usted podrá decir, yo he leído varias veces ese capítulo, yo lo he leído muchas veces. Pues usted y yo hemos pecado por inadvertencia, circunstancias de no notar o descuidar alguna cosa por falta de atención o preparación. A mí me encanta leer el versículo de el sacerdote Esdras. Yo voy a tratar de encontrarlo y le voy a decir el versículo que aparece donde el sacerdote Esdras hace una Esdras hace una gran aseveración de lo que para él son o deberían ser las cosas de Dios. La Biblia dice que Esdras se propuso en su corazón. Ese hombre, permítame un minuto ya. Dice el versículo número 10 del capítulo número 7 del libro de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otras palabras, Esdras había preparado su corazón para escudriñar la Biblia, para leerla con cuidado, para no caer en un descuido y después enseñarla, ¿cierto? Tres significados importantes: negligencia, ignorancia e inadvertencia. Aquí aparece una frase interesante de Karl Popper que dice: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Y usted podrá tener todas las excusas, ¿cierto? No se le olvide que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Usted podrá decirme: hermano César, es que a mí me duelen los ojos cuando leo. Seguramente no le duelen los ojos cuando ve televisión. A mí, yo me quedo dormido cuando leo. Cuando uno se queda dormido cuando está leyendo es porque no tiene el hábito de la lectura, y los hábitos se pueden adquirir. Hermano César, lo que pasa es que hay cosas que yo no entiendo. Hermana, usted tiene hoy la internet, usted tiene hermanos alrededor suyo que usted puede llamar. Hay tantas cosas que nosotros tenemos por excusa para no conocer lo que Dios manda de nosotros y no disfrutar de los beneficios y provechos que da el conocer la ley de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos de hombres que están en la Biblia y pecaron por, por ignorancia, por inadvertencia, o simplemente lo hicieron por descuido. Caín. La Biblia dice que Caín fue y ofreció una ofrenda al Señor de los frutos de la tierra. Y la ofrenda de Caín no fue recibida con agrado y Caín se enojó. Y Dios le dijo: Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, Caín sabía cómo tenía que ofrecer una ofrenda. Si bien hicieres. Pero seguramente la ligereza, el creer él que era a su manera, lo llevó a presentar la ofrenda que Dios no había mandado. Enoc, la Biblia dice que Enoc, después de que las aguas bajaron del diluvio, tomó de la vid. Seguramente Enoc había llevado unas uvas y las había guardado allá adentro en el arca, y se preparó un jugo de uvas después de 150 días y se emborrachó. Y esa embriaguez de Enoc llevó de ahí para adelante a contaminar nuevamente la tierra de pecado.
Enoc no sabía que las uvas se habían fermentado. Y a Enoc le tocó ofrecer sacrificio por su pecado. La Biblia dice que el cansancio llevó a Esaú a canjear, a cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Y seguramente Esaú dijo, yo estaba muy cansado, mi hermano se aprovechó de que yo tenía hambre, eso olía muy rico, yo estaba jugando. Perdió su primogenitura. Moisés, al ver el pueblo totalmente descontextualizado, un pueblo que no hacía sino quejarse por todo, Moisés golpeó la roca 3 veces cuando Dios le había dicho que no tenía que hacerlo. Y se le olvidó darle la gloria a Dios cuando salió agua de la roca. Y eso llevó a que Moisés no entrara a la tierra prometida. La Biblia dice que Josué no consultó a Dios después de la conquista de Jericó y mandó un número de guerreros a conquistar otra ciudad, la ciudad de Jai, y eso generó muchísimas muertes en el ejército de Israel. A él le pareció que ya la experiencia de Jericó le daba el derecho a tomar decisiones sin preguntarle a Dios. La Biblia dice que David quería traer el arca nuevamente a Jerusalén. Los filisteos se la habían llevado, había preparado todo para que las cosas funcionaran bien. Y de un momento a otro, uno de los bueyes que había conseguido, que había separado para que transportaran el arca, resbaló y uno de sus hombres, uno de sus mejores amigos, detuvo el arca con su mano y Dios lo mató. Y en ese mismo suceso, Usa, que estaba ahí seguido, tampoco sabía, él podía decir, si no sabía David menos yo. No, Dios mató a Usa también como culpable por haber tocado el arca cuando él no podía tocar el arca. Los únicos que podían tocar el arca eran los levitas, hijos de Coré. Y la Biblia dice que David después fue, seguro, al principio se apesadumbró, culpó a Dios, no le parecía justo, pero después entró en el santuario del Señor y leyó la Biblia y encontró que la ley de Moisés contenía, contemplaba, estaba claramente definido cómo se tenía que transportar el arca. David pecó por descuido, David pecó por negligencia, por inadvertencia. El apóstol Pablo, la Biblia dice que él consintió, él participó de la muerte de Esteban. El primer mártir que hubo en la Biblia, el libro de los Hechos, dice que lo mataron a piedra y Pablo estaba ahí convencido que estaba haciendo las cosas bien. Ese pecado fue un pecado de inadvertencia, de ignorancia, de descuido. Pero fueron pecados y tuvieron consecuencias. Y tuvieron que estos hombres presentarse delante de Dios y pedir perdón. Al igual que usted y yo. Cuando usted se da cuenta que alguien está bravo con usted porque usted no lo saludó en una reunión o es que yo no lo vi, igual no lo saludó. Y por lo tanto tendrá que ir a pedir perdón. Eso dice la Biblia. Nos puede parecer a nosotros que no es así. Y por eso los pecados de ignorancia nos dejan 3 grandes enseñanzas. La primera es que la ley de Dios es constituida como suprema autoridad sobre los hombres. La ley de Dios es el referente, porque si no existiera la ley de Dios, usted podría decir, es que yo interpreto las cosas de esta manera, es que a mí me parece así. No, la ley de Dios es el referente. La ley de Dios es constituida como la suprema autoridad donde todos los hombres tendrán que alinearse a lo que Dios manda. Por eso usted encuentra constantemente
que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, así ha dicho el Señor. En otras palabras, es la máxima autoridad para el comportamiento humano. La segunda enseñanza es que esta enseñanza, el saber que existen pecados por ignorancia, por inadvertencia, por descuido, nos tiene que llevar a un despertar de la conciencia, a conocer la palabra de Dios. Usted es responsable eternamente de los mandamientos, estatutos y decretos que la Biblia dice. Usted no podrá presentarse en la eternidad delante de Dios y decirle, a mí no me explicaron eso, yo no había leído eso. No tendrá excusa delante de Dios. Esto nos tiene que llevar a un despertar de nuestra conciencia, de dedicarle tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a saber lo que Dios manda en cada uno de nosotros. No nos podemos pasar la vida espiritual con el conocimiento de 4 o 5 cosas. Pablo le escribe, el autor del libro de los Hebreos escribe y dice que no es el momento de seguir tomando leche materna, es momento de conocer ya el alimento sólido. En otras palabras, usted tiene que conocer ya muchísimas cosas de las que Dios manda. Y lo último es valorar el sacrificio del Calvario. Porque los pecados de conciencia, usted dice, sí, yo me equivoqué, voy al Calvario. Pero los pecados de ignorancia, David dijo, líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, Señor, revéleme qué pecados he cometido yo. Muéstrame, Señor, hágame consciente de las cosas en las que me he equivocado y he transgredido tu ley y he ofendido a otras personas para pedir perdón. Y cuando yo puedo ver eso, yo encuentro en el Calvario el lugar donde puedo ir a buscar refugio, a buscar perdón, a limpiar mi vida espiritual. Si no existiera el sacrificio del Calvario, si Jesús no hubiera ido al Calvario, usted y yo tendríamos necesariamente que ir a matar un cordero. Yo estaba leyendo el libro de Levítico esta semana y me impresionó porque la Biblia dice que ellos llevaban el cordero o el carnero de 1 año del rebaño sin ningún defecto y tenían que colocar su mano sobre la cabeza del animal, lo degollaban y tenían que confesar el pecado, no los pecados, el pecado. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser específicos cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, perdone mi pecado de mentira, mi pecado de orgullo. El decir los pecados para salir rápido de la confesión de pecados no es bíblico. Usted tiene que confesar cada uno de sus pecados y dolerle en su corazón haber ofendido a Dios. Y entonces usted y yo valoraremos el sacrificio del Calvario. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea Dios. El Señor va a ir a presentarnos delante del trono de Dios. Jesucristo, hombre, irá y nos dirá y le dirá al Padre, yo pagué por él. El sacrificio yo ya lo hice. Es inocente. No hay excusa para no ir al Calvario. Usted seguramente dice, bueno, esta semana me he portado bien. Seguramente se ha portado bien porque no ha cometido pecados de conciencia, pero sí ha pecado inconscientemente. Seguramente ha hecho pecados por ignorancia o ha cometido pecados por descuido. Y no se le olvide que la ignorancia de la ley no es excusa.
porque una vez promulgada, dice el derecho romano, todos los ciudadanos se hacen responsables de su cumplimiento. Y la palabra de Dios ha sido escrita, ha sido promulgada, está en su mesa de noche. Usted y yo somos responsables eternamente delante de Dios de todos los mandamientos, ordenanzas y enseñanzas que nuestro Dios nos ha mandado y que ha dejado escritas ahí en la Biblia para que nos las pongamos por obra. Que Dios nos ayude, que Dios despierte nuestra conciencia para buscarle, que Dios ilumine nuestro corazón para que tengamos un despertar en escudriñar su palabra y en entender lo que Dios manda. A nosotros nos encanta leer las promesas de Dios y los mensajes por WhatsApp están llenos de las promesas de Dios. Y usted encuentra videos de las promesas de Dios todos los días. Le llenan a uno el WhatsApp de esas cosas. Pero qué pocas veces se lee en la Biblia los mandamientos, decretos y estatutos de Dios para ponerlos por obra. Y sobre esos mandamientos, estatutos y decretos, usted y yo daremos cuenta a Dios, no por las promesas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que el Señor nos ayude, nos permita tener una semana de comunión con Él. No se le olvide, mi querido hermano, que David dijo, líbrame de los que me son ocultos. Hay muchas cosas ocultas en nuestro corazón en las que no somos conscientes que tenemos que pedirle perdón a Dios. Oremos a Dios para que nos vaya bien, para que despierte nuestra conciencia y nos traiga a memoria tantas cosas por las cuales tengamos que pedirle perdón a Dios. El Señor Jesús los bendiga y los guarde a todos ustedes.